La vida de Jorge Vargas, hasta su muerte, estuvo llena de controversia. Como actor y cantante, permaneció en el ojo público, constantemente acaparando titulares. Sin embargo, su vida personal estuvo lejos de ser simple, marcada por las personas con las que eligió asociarse y las decisiones a menudo cuestionables que tomó. Su matrimonio con Lupita D'Alessio, cuando ella era aún muy joven, fue solo uno de los muchos eventos que agitaron la opinión pública. Aún más sorprendentes fueron los rumores sobre su posible involucramiento en el asesinato del cantante Víctor Iturbe, conocido como El Pirulí, quien fue trágicamente asesinado justo fuera de la casa de Vargas. Muchas personas lo veían como un villano, mientras que otros lo consideraban un padre devoto, siempre poniendo a su familia en primer lugar y luchando por su bienestar. Entonces, ¿tuvo Jorge Vargas algún papel en la muerte de Pirulí? La verdad, detrás de este oscuro capítulo de su vida, finalmente está saliendo a la luz. Pero antes de descubrir todo eso, tomemos un momento para explorar los primeros eventos que lo formaron y que influyeron en las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Jorge Francisco Vargas Ramírez, nacido el 25 de junio de 1941 en Aguascalientes, México, fue un cantante y actor icónico cuya carrera abarcó más de 4 décadas. Conocido profesionalmente como Jorge Vargas, estuvo profundamente inmerso en el mundo del entretenimiento desde una edad temprana, beneficiándose de sus ricas conexiones familiares. Su tío, Ernesto Alonso, fue un actor y productor de renombre, y su otro tío, Alfonso Ramírez Alonso, conocido como El Calcero, fue un famoso torero. Estas figuras influyentes, en el ámbito del entretenimiento y la cultura mexicana, jugaron un papel fundamental en la formación del camino de Jorge. Vargas hizo su debut actoral a los 6 años en la película El Precio de la Gloria, dirigida por Jaime Salvado. La película presentó destacadas actuaciones de actores notables, incluidos Isabel La Corona, Ernesto Alonso, Alfonso Ramírez y Alicia Rabel, marcando un inicio fuerte para su carrera. A partir de ahí, la trayectoria de Jorge en cine y televisión comenzó a florecer. Apareció en varias telenovelas notables, como La Cruz de Marisa Cruces, El Chofer, Mañana será otro día, Pasiones ardientes, La traición, La sonrisa de María Isabel, El otro, Apostando al amor y Destilando amor, donde interpretó el personaje de Felipe Montalvo Gil. En muchas de estas producciones fue elegido para papeles clave, a menudo interpretando villanos. En 1973, Jorge amplió su repertorio musical con el lanzamiento del álbum Vete de aquí, una colaboración con su esposa, la famosa cantante Lupita D'Alessio. Vargas también tuvo una extensa carrera cinematográfica, comenzando con Ay Chingao como su primera película, y continuando con otros proyectos como Me tengo que comer esa tuna, La silla vacía, Ciudad sin ley, El rey de los coleaderos y Esclavo y amo, entre otros, siendo su última película Duro y furioso. Antes de dejar su huella en el mundo de la actuación, Jorge Vargas también formó parte de la incipiente escena del rock mexicano. En la década de 1960, fundó la banda de rock Los Hooligans, uno de los grupos pioneros en el género. Como guitarrista de la banda, Jorge grabó su primer álbum, que fue liderado por Ricardo Roca, hermano del popular ídolo César Costa. Los Hooligans jugaron un papel importante en la introducción del rock and roll en México, convirtiendo a Jorge en una figura influyente en la temprana escena del rock en el país. La vida de Jorge Vargas estuvo marcada por altos y bajos significativos, muchos de los cuales estuvieron estrechamente vinculados a su carrera en el entretenimiento. Su conexión con la industria fue profunda, particularmente a través de su familia, y su camino fue influenciado en gran medida por sus relaciones y las oportunidades que se le presentaron. Una de las figuras más importantes en su vida y carrera fue su tío, Ernesto Alonso, un actor y productor legendario conocido por su papel influyente en la televisión mexicana, especialmente en Televisa.
Ernesto Alonso tenía la reputación de producir telenovelas de gran éxito, muchas de las cuales se convirtieron en iconos de la historia de la televisión latinoamericana. Algunas de sus obras más notables incluyeron El derecho de nacer o No hay nadie que lo entienda, Bodas de sangre, La otra, Llamarás mi pecado, y una serie de dramas históricos que exploraban momentos clave de la historia de México, como las guerras de independencia y revolución del país. Creciendo con una figura tan poderosa en su vida, Jorge Vargas fue profundamente influenciado por su tío, a quien admiraba y respetaba enormemente. Ernesto Alonso se convirtió tanto en un mentor como en una guía para Jorge, y el actor siguió de cerca los consejos e instrucciones de su tío, incluso cuando se trataba de navegar por el complejo mundo de las telenovelas. Esta relación con Ernesto tuvo un impacto significativo en la carrera de Jorge, especialmente cuando se trataba de elegir sus proyectos y sopesar las decisiones de su carrera. Sin embargo, uno de los primeros tropiezos en la carrera de Jorge Vargas ocurrió cuando le ofrecieron un papel principal en la popular telenovela Los ricos también lloran. El programa, protagonizado por Verónica Castro, se convirtió en un éxito internacional masivo, transmitido en varios países de todo el mundo. Llegó a audiencias no solo en América Latina, sino también en Europa, Asia, África y Oceanía, con versiones dobladas en idiomas tan diversos como portugués, italiano, francés, inglés, polaco, ruso, japonés y árabe, entre otros. A finales de la década de 1970, el productor Valentín Pimstein, una de las figuras más importantes de la televisión mexicana, le ofreció a Jorge Vargas el papel principal en Los ricos también lloran. En ese momento, Pimstein y Ernesto Alonso eran los productores más influyentes en la industria, siendo las producciones de Alonso en particular las que tuvieron un impacto duradero en las telenovelas mexicanas. Cuando Jorge recibió el guión, estaba comprensiblemente dividido. El papel era una gran oportunidad que podría haber catapultado su carrera a nuevas alturas. Sin embargo, sabiendo cuán profundamente estaba ligado a la influencia de su tío, Jorge dudó y se dirigió a Ernesto Alonso en busca de orientación. Buscó la aprobación de su tío, preguntándole si debía aceptar la oferta. Ernesto lo tranquilizó, asegurándole que no había problema en aceptar el papel. Sin embargo, Jorge, sabiendo bien la personalidad de su tío, sabía que si aceptaba el papel, podría haber consecuencias no deseadas. Los instintos de Jorge le decían que su decisión podría costarle la oportunidad de interpretar un papel principal en una de las producciones de Ernesto Alonso, un papel con el que había soñado durante mucho tiempo. Ser elegido para un papel en una telenovela producida por Alonso habría sido un momento definitorio en su carrera, potencialmente lanzándolo al estrellato. Pero Jorge también sabía que Ernesto, siendo ferozmente competitivo y algo resentido, no olvidaría si él elegía otro proyecto en lugar de uno de los suyos. El riesgo de alienar a su tío y perder la oportunidad de un papel tan importante pesó mucho en la decisión de Jorge, y finalmente rechazó el papel en Los ricos también lloran, temiendo las consecuencias a largo plazo de traicionar la confianza de su tío. Le informó a su tío, Ernesto Alonso, sobre su elección, pero lamentablemente para Jorge, esa decisión vino con consecuencias significativas. A pesar del potencial que ofrecía ese papel, Alonso nunca lo eligió para ninguna de sus producciones principales, relegando a Jorge a papeles secundarios y a menudo ignorados durante gran parte de su carrera. La oportunidad que Jorge dejó pasar se convirtió en uno de esos escenarios de ¿qué habría pasado en la historia de la televisión mexicana? Si hubiera aceptado el papel, como más tarde explicó el actor Rogelio Guerra, la trayectoria de su carrera podría haber sido drásticamente diferente. Guerra, quien eventualmente interpretó el icónico papel del galán de galanes en Los ricos también lloran, recordó que después del éxito del programa,
Fue bombardeado por fanáticos buscando autógrafos y las oportunidades simplemente comenzaron a llover. Durante años, la interpretación de Guerra junto a Verónica Castro lo convirtió en uno de los galanes más solicitados de la televisión latinoamericana, consiguiendo papeles prestigiosos y aumentando su visibilidad como ídolo de la pantalla. Jorge Vargas, en contraste, enfrentó las consecuencias de su decisión. Su relación con Ernesto Alonso, aunque cercana, tenía su peso. Al rechazar un proyecto tan importante, Jorge selló inadvertidamente su destino en cuanto a los papeles que recibiría. Su historia profesional bajo la sombra de Alonso se convirtió en un relato de oportunidades perdidas, ya que el renombrado productor nunca le ofreció los papeles principales que podrían haber elevado su estatus y lo habrían convertido en un nombre reconocido. Sumado a la complejidad de la carrera de Jorge, estaba su vida personal, y parece que el destino tenía una forma de hacer las cosas aún más complicadas. En 1989, su esposa Lupita D'Alessio, una destacada cantante por derecho propio, recibió una oferta de papel principal de nada menos que Ernesto Alonso para la telenovela Blanco y Negro. Este fue un momento significativo en la carrera de Lupita, ya que nunca había expresado interés en la actuación antes, pero de repente le ofrecieron un papel en una gran producción. El hijo de Jorge, Deyo, reveló más tarde que la repentina transición de Lupita hacia la actuación no estuvo exenta de controversia. La situación creó tensión en el hogar de los Vargas, ya que Jorge, sabiendo que su relación con Alonso siempre había sido tensa, probablemente se sintió traicionado. Había pasado años como actor, y ahora su esposa, que no tenía experiencia actoral, de repente recibía una oferta de un papel principal de la misma persona que le había negado tales oportunidades. Fue una amarga píldora para Jorge, y muchos creyeron que este giro de los acontecimientos perjudicó aún más su carrera. Además de estas frustraciones profesionales, Jorge Vargas se vio envuelto en un escándalo profundamente perturbador y público que alteraría su vida para siempre. En la noche del 29 de noviembre de 1987, el famoso cantante Víctor Iturbe, mejor conocido como El Pirulí, fue trágicamente asesinado fuera de su casa en Atizapán de Zaragoza, un municipio en el Estado de México. Los eventos que llevaron a la muerte de Iturbe fueron impactantes. Él había estado descansando en su casa, viendo televisión, cuando escuchó a alguien en la puerta. Al abrirla, se encontró con 3 individuos que le dispararon a quemarropa, dejándolo sin oportunidad de defenderse. La policía determinó rápidamente que el asesinato de Iturbe fue un acto de represalia dirigido, y surgieron varios posibles motivos, desde rencores personales hasta vínculos con organizaciones criminales. Lo que sorprendió a muchos, sin embargo, fue la revelación de que Jorge Vargas y el Pirulí tenían un historial de serios desacuerdos. Los dos se habían enfrentado en varias ocasiones, y su relación se había deteriorado con el tiempo. Esta conexión llevó a las autoridades a creer que Vargas podría estar involucrado, especialmente porque, en el momento del asesinato, él estaba desempeñando el cargo de director de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de México. El 12 de diciembre de 1987, Jorge Vargas se encontró bajo un intenso escrutinio tras el impactante asesinato del cantante Víctor Iturbe, el Pirulí. Las acusaciones en su contra no solo eran públicas, sino también profundamente personales, derivadas de una enemistad de larga data entre los dos hombres. En una conferencia de prensa, Vargas se mostró visiblemente molesto y negó rotundamente cualquier implicación en la muerte de Iturbe. Explicó que, aunque él y Iturbe habían tenido enfrentamientos en el pasado, específicamente 9 años antes, no había ninguna razón lógica para que quisiera que el cantante muriera ahora. Las acusaciones, afirmó, se basaban en viejos rencores y rumores, y él no era categóricamente un sospechoso en el caso, ya que la Fiscalía General no lo había nombrado en su investigación.
Vargas también señaló la negligencia que creía existía en las primeras etapas de la investigación, criticando específicamente a la Fiscalía por mal manejar la escena del crimen. Expresó su frustración por la forma en que se había manejado el caso, sugiriendo que la falta de atención al detalle en la investigación había dado lugar a especulaciones descontroladas. A pesar de la tensión entre él y el Pirulí, Vargas dejó claro que no albergaba malos sentimientos hacia el cantante tras su asesinato. De hecho, explicó que había hecho todo lo posible por apoyar a la familia de Iturbe durante su duelo, tanto como compañero actor como ser humano compasivo. Vargas, quien en ese momento estaba al frente de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de México, dijo que era su deber como miembro de la Asociación de Actores, ANDA, ayudar a los seres queridos de Iturbe. Condenó el asesinato de El Pirulí en términos contundentes, describiendo el asesinato como brutal y cobarde. La especulación en torno al motivo del asesinato de Iturbe incluía la idea de que Vargas había tomado venganza por un insulto personal que El Pirulí supuestamente había dirigido a su esposa, Lupita D'Alessio. Se decía que el cantante le había hecho una grosera insinuación a Lupita, lo que, dada la fama del carácter explosivo de Vargas, llevó a algunos a creer que él podría haber buscado vengarse. La relación de Vargas con Lupita D'Alessio, su esposa en ese momento, también se convirtió en parte de la narrativa pública, añadiendo mayor complejidad a su vida personal y profesional. Ambos se habían casado a una edad temprana, y su unión, que inicialmente fue romántica, se fue llenando cada vez más de dificultades. Desde el principio, su relación encontró resistencia, especialmente por parte del padre de Lupita, quien desaprobaba a Vargas, creyendo que era un mujeriego que podría aprovecharse de su hija. En 1971, el inicio de su relación estuvo marcado por un encuentro fortuito, cuando Vargas, un actor galán, vio a la joven y hermosa Lupita cuando ella tenía solo 16 años. En ese momento, Vargas era una figura llamativa con pantalones de cuero y una apariencia esculpida, y rápidamente llamó la atención de Lupita, quien se sintió atraída por él. Aunque era joven, Lupita se enamoró de él profundamente, y a pesar de la desaprobación de su padre, la pareja comenzó a salir. Su romance floreció en Jalapa, Veracruz, donde su vínculo se profundizó. A pesar de las objeciones del padre de Lupita, la joven pareja no se detuvo. Desafiaron los deseos de sus padres y se casaron poco después, sin importar la oposición que enfrentaban por parte de su familia. La desaprobación de sus padres solo alimentó su deseo de estar juntos, y Lupita, quien se había enamorado de Vargas, eligió ignorar las advertencias. El temor de su padre de que Vargas fuera simplemente un Casanova que estaba detrás de su hija por razones equivocadas pareció no tener impacto en la decisión de Lupita, quien siguió su corazón y se casó con Vargas en un movimiento que marcaría el curso de sus vidas. Jorge y Lupita soñaban con formar una familia y eventualmente tuvieron un hijo juntos. En ese momento, casarse con un menor de edad se consideraba un crimen, y tal matrimonio habría sido anulado, pero esto no preocupaba a la pareja. Sin embargo, Jorge no estaba muy contento con la situación. Una vez dijo, bueno, la primera me la llevé con 17 años de diferencia, yo tenía 16 y él 30. Juntos construyeron una vida, empezaron una familia e incluso un negocio. Lanzaron su propio sello discográfico y grabaron algunos grandes éxitos. En 1973, sacaron un álbum conjunto con varios covers. Poco después, dieron la bienvenida a su primer hijo, a quien llamaron Jorge Francisco. Trágicamente, el bebé falleció solo 28 días después debido a una infección, una pérdida devastadora que afectó profundamente a ambos. El dolor los llevó a distanciarse de la idea de tener más hijos por un tiempo. Pero eventualmente fueron bendecidos con otro hijo, seguido de otro niño más tarde. Para ese momento, la carrera de Lupita estaba en auge, y en 1979,
Después de 8 años de matrimonio, ella tomó la decisión de separarse de Jorge. El divorcio no fue nada amigable. Jorge obtuvo la custodia total de sus hijos, que en ese momento tenían apenas 2 años y medio. La separación rápidamente se convirtió en un escándalo público, y los medios retrataron a Jorge bajo una luz negativa, pintándolo como un padre abusivo y malo, mientras que Lupita era vista como la víctima inocente. La situación empeoró cuando se reportó que Jorge había tomado todo: la casa, las posesiones, dejando a Lupita con poco. Lupita, en el apogeo de su carrera tras ganar el Festival OTI en 1978 con su éxito Like You, hizo algunas declaraciones contundentes en los medios. Afirmó que Jorge se había vuelto cada vez más celoso de su éxito. Según ella, él le dio un ultimátum: o tu carrera o tu familia. Ella se sintió atrapada entre sus ambiciones profesionales y su vida familiar, lo que añadió a la tensión que finalmente llevó a su separación. El escándalo dominó los medios, con gran parte de la culpa cayendo sobre Jorge, quien se vio obligado a navegar por las repercusiones de su divorcio altamente publicitado. Lupita tomó la difícil decisión de centrarse en su floreciente carrera, dejando a sus 2 hijos pequeños con su padre. Eligió continuar su ascenso a la fama, especialmente después de ganar el Festival OTI con su éxito Like You. En entrevistas posteriores, Lupita reveló que Jorge siempre había sido extremadamente celoso de su carrera. Lo describió no solo como celoso, sino también como violento, lo que causó una gran cantidad de turbulencia en su relación. Los medios, conocidos por sensacionalizar historias, especularon sobre la dinámica entre Lupita y Jorge, con muchos afirmando que los celos y la posesividad de él fueron factores importantes en su caída. Pero lo que realmente llevó a Lupita a tomar la decisión de irse fue algo más personal. Para cuando se inició el divorcio, ella ya había comenzado una relación con Carlos Reynoso, un futbolista del América. Lupita más tarde admitió que Carlos era el hombre más sexy que había tenido, y que había encontrado en él algo que le faltaba en su matrimonio. A pesar de sus crecientes sentimientos por Carlos, los medios de comunicación se aferraron a la narrativa de que Lupita había elegido su carrera sobre su familia, avivando el fuego con rumores y especulaciones. Durante este tiempo, los medios hicieron un espectáculo del rompimiento, pintando a Lupita como una mujer que abandonó su matrimonio y a sus hijos por un nuevo romance. El enfoque público fue intenso, y no pasó mucho tiempo antes de que un juez de familia otorgara la custodia total de los hijos de Lupita a su padre, citando su decisión de dejar a la familia por su relación con Carlos. Esto se convirtió en otro punto de controversia en la ya tumultuosa saga de la vida personal de Lupita D'Alessio. Según algunos familiares de Jorge Vargas, él no permitía que Lupita viera a sus hijos porque, en ese momento, ella estaba luchando con el abuso de sustancias. Se decía que era una consumidora habitual, tanto que su propia familia estaba preocupada. Lupita misma más tarde admitió ser usuaria de sustancias durante 2 décadas, llegando incluso a alquilar una habitación solo para poder escapar y estar sola sin que nadie la molestara. También reveló que ella y su hijo Jorge usaban sustancias juntos y que su hermano Ernesto también se involucró. Lupita compartió además en una entrevista que, durante este difícil periodo, no había visto a sus hijos durante 10 años debido a que un juez otorgó la custodia total a Jorge. La razón dada fue que Lupita era vista como una mala influencia. A pesar de esto, la nueva esposa de Jorge permitió que los niños hablaran con su madre, y en una entrevista, el hijo mayor de Lupita recordó cómo su madre los llevaba a Las Vegas, donde ella se presentaba y les compraba regalos caros. Esto, dijo el hijo, contrastaba fuertemente con la vida en casa con su padre, donde las cosas no iban bien y no recibían ese tipo de regalos. Jorge Vargas se casó por segunda vez con Mary González, quien ayudó a criar a sus hijos, Jorge y Ernesto, y luego dio a luz a 2 hijas, Vanessa y Valeria. Estuvieron juntos durante 26 años, aunque su relación finalmente terminó en separación.
Yo era solo un niño cuando Mary llegó a mi vida, recordó él, señalando que fue después del estreno de la bioserie de 2017, Hoy voy a cambiar, que retrataba la vida de la leona dormida, cuando Mary apareció en la historia. Julia Palma, la última pareja romántica de Jorge, salió en su defensa, reconociendo que, sí, Jorge tenía un lado violento y agresivo. Sin embargo, aclaró que aunque él podía defenderse cuando era necesario, su comportamiento hacia las mujeres, especialmente hacia Lupita, era diferente. Julia explicó que Jorge era un hombre que nunca trató mal a ninguna mujer durante los 30 años de su relación, destacando que era maduro, respetuoso y honorable. Jorge Vargas falleció en octubre de 2009 tras ser diagnosticado con una grave enfermedad del colon. Se sometió a una cirugía, pero una infección bacteriana empeoró su estado. El 2 de noviembre de ese año, a los 68 años, falleció. Antes de su muerte, Jorge había expresado su deseo de ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en la Basílica de Guadalupe, ya que era profundamente devoto de la Virgen. A pesar de sus deseos, su hijo Ernesto, a quien Jorge tuvo con Lupita, decidió despedirse de él a través de un rito tradicional, a pesar de que Jorge era católico. Esta decisión causó controversia, ya que iba en contra de los deseos de su padre. Lupita D'Alessio no asistió a la vela ni al funeral, citando un concierto que tenía programado en Miami. La infección que le quitó la vida fue grave, y como Lupita describió más tarde, fue lo suficientemente poderosa como para acabar con su vida. En su lugar, la segunda esposa de Jorge, Mary, junto con sus dos hijas, Valeria y Vanessa, asistieron al servicio, al igual que el hijo menor de Lupita, a quien Jorge siempre consideró como propio. Los restos de Jorge fueron sepultados en el mausoleo del Panteón del Ángel en la Ciudad de México. Después de la separación, los niños se quedaron con su padre, pero a la edad de 10 años, se escaparon de su casa y se fueron a vivir con su madre. Aunque Jorge intentó mantenerlos alejados de la influencia negativa de su madre, poco pudo hacer. Eventualmente, los niños regresaron, pero lucharon con el abuso de sustancias, un destino que su madre también había sufrido en los años posteriores. La vida de Jorge Vargas estuvo llena de triunfos, controversias y dolor, dejando un legado que sigue intrigando y cautivando a muchos. Sus relaciones, las dificultades con sus hijos y los retos que enfrentó con su salud revelan las complejidades de su vida personal que muchos nunca entendieron completamente. ¿Qué crees que fue lo que motivó las acciones y decisiones de Jorge? ¿Fue su amor por su familia, su carrera o algo más profundo? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. No olvides darle like a este video y suscribirte para más contenido exclusivo. Hasta la próxima, mantente sintonizado.